Que el Señor los bendiga una vez más a todos y cada uno de los que me ven por medio de este medio. Es un honor servir al Señor Jesucristo y estar aquí delante de ustedes para traerles un mensaje una vez más. Es acerca de Jesús en el desierto, la tentación, podemos decirle. Mi nombre es Luis Añel, soy un servidor de ustedes y del Señor Jesucristo, aquel que me llamó para el ministerio. Quiero entrar diciéndoles que todos estos temas que hablemos, que tenga que yo que expresar, es de parte del Señor, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha enseñado y revelado a mi vida. Y quiero decirles primeramente que yo soy una persona cristiana evangélica pentecostés. Pero quiero decirles también que yo comprendo perfectamente también el tema y la doctrina de la unicidad. Es decir, que conozco las dos doctrinas, aunque se parezca un poco raro o extraño. Y yo me considero hoy ser parte de los dos grupos, a los cuales el Señor me ha mandado a ministrar y enseñar de acuerdo a lo que Él enseña. Por eso es necesario que pongan atención a lo que hablo y para que sepan y se den cuenta si la doctrina es mía o si es del Señor. Vamos a ver este tema y como vuelvo a repetir, saludos a todos en general, los que me ven. Un saludo hasta allá a la Ciudad de México, de donde soy originario. Así es que hoy vamos a exponer un tema muy importante, muy delicado que el Señor quiere que acatemos y que obedezcamos para poder llegar a obtener el galardón de la vida eterna. Así es que vamos a exponer, como digo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, en lo cual el Señor nos ha hecho tripartitas a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y así es que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor para ustedes, para que crezcan y se acerquen los que no conocen, no saben nada de la palabra del Señor. Así es que esta predicación va a ser la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, lo cual va a ser una predicación de enseñanza bíblica. Y a lo que quiero decir es que voy a tener que leer para irles explicando, fundamentado en la palabra. Como dice el apóstol Pablo, primera de Pedro 4:11, que el que hable conforme a la palabra, que el que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria e el imperio por los siglos de los siglos. Así es que voy a pedirles de favor que me acompañen y que me apoyen en una oración pequeña y que para que, como dijo el apóstol Pablo, para que con denuedo, para que prontamente yo pueda explicarles e interpretarles la palabra, para que se la lleven en su mente y en su corazón. Y que sepan que toda la honra y la gloria es del Señor, porque de Él es toda la honra, la sabiduría y el poder. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí delante de ti, Señor, me presento una vez más, Señor, trayendo tu palabra, Señor, de mensaje y de salvación al pueblo, a tu gente, a la obra máxima que has hecho, que es la gente, la humanidad, Señor, la obra máxima que creaste en todo el universo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo, dándole, Señor, y pidiendo, Señor, que les abras el entendimiento, así como a mí, controla mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, para que sea de honra, Señor, ya que toda la doctrina, toda la enseñanza, todo, Señor, es tuyo. Yo nada más como vaso útil, Señor, aquí me presento delante de la gente, Señor, y de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Guíame y enséñame, Señor, para que, Señor, mis labios sean de algo sencillo, Señor, para que pueda explicar e interpretar tu palabra y el consejo de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo. Amén y amén. Así que vamos a tener que entrar al mensaje, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y como he dicho, le he puesto como título a este tema, ¿verdad? Es el comienzo de la profecía de la derrota de Satanás. Como tema es el tema. El comienzo de la profecía de la derrota de Satanás. Y como tema es que somos victoriosos en el desierto con Jesucristo. Así es que vamos a tener que estar leyendo y antifonando y desglosando versículo por versículo el tema de Mateo capítulo 4 del 1 al 11, donde nos habla de la tentación del Señor Jesucristo. De ahí vamos a dar lectura al libro de Marcos capítulo 1 del versículo 12 y 13, en lo cual vamos a conjugar para poder desglosar e interpretar y después ir entrando a la palabra. Amén. Voy a darle lectura y después voy a introducirme un poco más para después ir desglosando versículo tras versículo. Así es que en el nombre del Señor, yo les pido por favor que pongan atención y que atemos a la palabra y pongamos atención a la palabra, que es de grande bendición para todos nosotros. Dice la Escritura escribiendo Mateo en el capítulo 4 del versículo 1 al 11 de la siguiente manera:
hablando de la tentación del Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria o la alegría de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bendito es el Señor. Toda honra, toda gloria, toda majestad sea para Él. Así es que estamos viendo cómo el enemigo quiso venir a engañar al Señor Jesucristo. Pero vamos a concordar también el libro de Marcos capítulo 1 versículos 12 y 13, como he dicho, donde concuerda el apóstol Marcos, el discípulo del apóstol Pedro, juntamente con Mateo, que dice ahí en Marcos 1, 12 y 13. Luego el Espíritu le impuso al desierto, o sea, lo impulsó, lo llevó, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Bendito es el Señor. Así que la bendita palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo vino a cumplir y a cumplir lo suyo. A lo suyo vino. Porque Él vino a cumplir las escrituras que había sido profetizada por todos los profetas. A lo suyo vino. Mas los suyos, los líderes del pueblo de Israel, no lo aceptaron. Así es que estamos viendo, pero antes de poder entrar a desglosar versículo por versículo, como dije, de la palabra de Dios, vamos a ver cómo Jesucristo, al llegar al tiempo para comenzar su ministerio, tuvo que manifestarse al mundo y venía cumpliendo la profecía, como dije, de los profetas, donde la misma Biblia nos enseña, nos muestra que Él es el Mesías enviado, en donde vendría una descendencia, como dice el libro de Génesis. Vamos a ver al libro de Génesis, donde nos habla que después de que el enemigo vino y avergonzó al ser humano, digamos a Adán y a Eva, ¿verdad? ¿Cómo vino el enemigo avergonzando al ser humano? A lo cual el Señor los levantó. Pero hubo una profecía en la cual hablaba de un Mesías que vendría, a reconciliar al mundo con Él. ¿Por qué? Porque por la culpa del enemigo, puedo decirlo de esta manera, que cuando Él se enojó, porque el Señor creó a la primera alma en la tierra, la creó a su imagen y semejanza. Y la creó aún dándole todo el dominio sobre la tierra. Cosa que el enemigo cuando supo, cuando fueron sus aliados, los ángeles que vieron la creación y fueron a decirle, se enojó. Tanto que se irritó tanto con el ser humano, que los contrató, dice la Escritura, que él con sus muchas contrataciones profanó su santuario, ya que él mismo fue a ver que ya había creado un ser humano, un alma viviente en la tierra. Y eso no le gustó a Él, porque el mismo Dios de la gloria le dejó todo en su dominio.
Le dejó todo establecido, siendo que uno es carne, polvo, barro, uno es débil. Y eso a él no le gustó. Tanto que después de que no le gustó, aún se quiso adueñar del trono de Dios, digamos, gobernando aquí en la tierra y ser como Dios. Vamos, pero lo que quiero decir es que por culpa de Adán y Eva, por desobedientes, principalmente Adán, porque Adán desobedeció, descuidó a su mujer, vino el tentador y le engañó. Por la culpa de él, ella pecó y por lo tanto perdieron el Espíritu Santo. Quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la Escritura dice ahí en Génesis capítulo 3:19, después de que pecaron, dice la Escritura que el Señor le dijo a Adán de esta manera: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Le está diciendo que con el sudor de su frente iba a volver a la tierra. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguien es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Entonces la Escritura dice que con el sudor de su rostro comería el pan hasta que volviera a la tierra. ¿Por qué? Porque le estaba advirtiendo que él se iba a ir de él, porque él fue creado con el Espíritu Santo, con lo que nos comunicamos con Dios. Entonces dice que lo iba a dejar solo, y lo dejó después de que pecó, porque Dios no camina con los pecadores. Así es que por la culpa de Adán, que descuidó a su mujer y ella pecó, él también lo hizo obedeciendo a la voz de su mujer. Y después de que hicieron eso, dice la Escritura que quedamos destituidos nosotros también por ellos. ¿Sí? Y así es que como ellos, el Espíritu Santo se fue de ellos, la misma Escritura nos enseña, hablándolo espiritualmente, como lo escribe el apóstol Pablo, que recibieron el espíritu del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque la misma Escritura la registra. Vamos a ver aquí en el libro de Primera de Corintios capítulo 2:12. Vamos a leer cómo dice la Escritura, que nos enseña que ellos perdieron el Espíritu Santo y recibieron el espíritu del mundo. Vamos allá al libro de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12. Vamos a ver cómo el Señor nos enseña y nos muestra. Después, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2:12, dice de la siguiente manera: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu del espíritu que proviene de Dios o que sale de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Porque también Pablo no tenía el Espíritu Santo. Él leía las Escrituras y entendía, porque estuvo a los pies de Gamaliel, el hombre más intelectual de Jerusalén, pero no podían entender las Escrituras como los hombres naturales de hoy en día no pueden entender las Escrituras. Ni el hombre más sabio puede discernirlas, si no es por el Espíritu Santo. Así es que ellos perdieron el Espíritu Santo y el Señor les dio el Espíritu del mundo, el cual yo también tenía, porque fui arrastrado por la corriente del mundo. Pero vamos a ver la profecía mesiánica, la primera profecía mesiánica, ¿verdad? Como dije, que está allí en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 19, que dice de la siguiente manera: cuando el Señor le da sentencia, a la serpiente, más bien está en Primera de Corintios capítulo 3:15, vamos a ver cómo dice. Cuando el Señor le dice 3:14 y 15, les dice el Señor a la serpiente: bendito es el Señor. Sí, versículos 3, 14 y 15 dice de la siguiente manera: cuando el enemigo los hizo caer, los avergonzó, y por eso ellos perdieron el Espíritu Santo y llegó hasta nosotros. Pero el Señor hoy nuevamente quiere dar vida y vida en abundancia para que pueda uno volver a llegar allá, porque el Espíritu Santo es el boleto para regresar al cielo. Dice la Escritura que el Señor le dijo a la serpiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo volverás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, entre su descendencia y la descendencia suya, porque iba a haber 12 descendencias. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que iban a venir 2 descendencias, una del bien y otra del mal.
y que la descendencia del bien le iba la iba a herir en la cabeza, es decir, con sabiduría, pero que los descendientes del mal le iban a herir en el calcañar, en el talón, en el caminar, como hoy en día tenemos una lucha espiritual tremenda con el enemigo. Pero por eso el Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable del conocimiento. Así es como tenemos que entender y saber cómo el enemigo trabaja, cómo es de astuto. Porque ellos, el enemigo y los servidores de él, siempre están acechándonos. Porque no soportan que el Señor nos haya dejado en las manos el poderío de este mundo. Pero hoy, desgraciadamente, Él es el que sigue trabajando en contra de nosotros. Y quiero decir esto, que venían dos descendencias. Porque dice la Escritura que a la mujer le dijo en cierto momento, ¿verdad? Cuando ella pecó, le dijo de esta manera a la mujer, miren. Le dijo a la mujer, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Oh Padre Santo. Dijo a la mujer en el versículo 16, 3, 16, le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, que le estaba diciendo que le iba a aumentar los dolores después de que cuando tuviera hijos, porque ella ya tenía hijas. Y de ahí viene una descendencia de hijos y de hijas, y se empezó a poblar la tierra. Y de ahí dice la Escritura que los hijos de Caín se contaminaron con los hijos de los hombres, o los hijos del maligno. Pero fue tanto la maldad que se corrompieron, y el Señor tuvo que mandar el diluvio. Pero estaba una profecía de que vendría uno, y Satanás sabía, le tenía temor a aquel que vendría a reconciliar al mundo con el Señor Dios Todopoderoso. Él mismo iba a hacer la obra. Y entonces, después de que nacieron los hijos Caín y Abel, Caín mata a Abel, siendo usado por el maligno, porque dice la Escritura que por qué causa mató Caín a Abel, y dice que porque era del maligno. Por eso lo mató. Entonces el Señor nunca le recibió nada de su ofrenda. Y de esta manera es que ellos tuvieron descendencia. Y después de que muere Abel, nace otro hijo de Adán, el cual se llamó Set, que quiere decir el tercero. Y de ahí de Set nació otro hijo llamado Enos. Y de él comenzaron todos los hombres a invocar y adorar al Señor Jesucristo, al Señor Dios Todopoderoso. Comenzaron a adorar, pero también la descendencia de Caín empezó a crecer tanto que los vencieron. Y el Señor mandó el diluvio, excepto que Noé y su familia se salvó. De ahí tuvieron 3 hijos, Set, Cam y Jafet. Pero en Cam venía la profecía de la bendición, de la descendencia de los hijos de Dios, o de los hijos de Dios. Y así vino hasta llegar al Señor Jesucristo. Así es que Noé fue librado con sus 3 hijos, pero después se corrompió la tierra. Otra vez. Y entonces el Señor los dispersó por todo el mundo, ¿verdad? Y así fue como volvió a crecer la maldad. Tanto que el Señor creó un pueblo. Nació Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia que vino hasta llegar al Señor Jesucristo. Tuve que hablar de esto para ir entrando de que la profecía del Señor Jesucristo venía cumpliéndose, porque es la profecía de la venida del Señor que vencería al enemigo. Y el Señor Jesucristo nos viene poniendo un ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que entendamos que con el Espíritu Santo sí podemos. Así es que habría un llamado, habría la manifestación del Señor, la cual se cumplió hasta que llegó el tiempo del cumplimiento, ¿verdad? Y vino el Señor Jesucristo, Jesús de Belén, el cual vino a cumplir la profecía como dice la palabra. Así es que, pero Jesucristo, para comenzar con el ministerio, tenía que haber varios requisitos, porque él tenía que cumplir 30 años, quien después de haber sido bautizado por Juan, tenía que cumplir con toda justicia para tomar el servicio como nazareo, o como se dice, con un consagrado para servir en el templo, en el tabernáculo, al apartarse de sus padres y del mundo, cumpliendo así la ley, ¿verdad? Para comenzar la profecía que dije que vendría. Así que fue el tiempo de la salvación cuando él se presentó a Juan el Bautista y después vino al desierto, del cual punto o el tema que vamos a hablar.
Pero no sin antes quiero entrar que vayamos al libro de Gálatas capítulo 4, para que veas cómo es que el Señor Jesucristo tuvo que cumplir, como dice la Escritura. En el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y cuál fue el cumplimiento? Es que tenía que cumplir 30 años. Aquel que lo engendró, lo envió cuando llegó a tener 30 años. Y el que lo engendró fue el Espíritu Santo. Tuvo que cumplir sus 30 años. Mateo 5:17 dice de la siguiente manera. Dice, vamos a ver cómo dice Mateo 5:17. Una porción muy conocida por toda la iglesia. Dijo Jesús, no piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, quitar, anular, excluir, borrar la ley o los profetas, sino que a cumplir. Eso le decía al pueblo de Israel, porque aún nosotros todavía no entrábamos a ser parte del pueblo. Así que Jesús vino a su pueblo a enseñar primeramente. Dice también en el libro de Números capítulo 4, versículo 46 y 47. Vamos a ver cómo dice la bendita palabra del Señor acerca de que Él tenía que venir a cumplir toda justicia. Y dice la Escritura, versículo 46 y 47, dice la Escritura que hubo un conteo para poder servir en el ministerio. Dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por familias y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran para ministrar en el servicio y tener cargo en la obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Tienen que tener 30 años para poder servir en el ministerio. Si no, no podían de 30 a 50. Fue lo que el Señor Jesucristo vino a cumplir. Por eso dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue enviado por el Espíritu Santo hasta que cumplió los 30 años, como estoy diciendo. Ahí mismo en el libro de Números, capítulo 6, del 1 al 5, dice de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová o consagrado, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid de la planta, desde los granillos hasta los ollejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Así es que el Señor Jesucristo vino cumpliendo todo esto, vino cumpliendo la ley. Vuelvo a repetir como dice Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así es que el Señor vino cumpliendo la Escritura cuando Dios lo envió, cuando lo guió, cuando lo dirigió. Como aquel que nos engendró a nosotros, que es el Espíritu Santo. A Él también lo engendró. Por eso dice la Escritura en Lucas 3:23, hablando de que Él venía cumpliendo la Escritura, que dice en Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Se creía, pero no, porque José nunca la tocó. Nunca la tocó, sino que el mismo Espíritu Santo entró, Él mismo se manifestó en carne y empezó a hablar a través de la carne. Así que Jesús vino a cumplir a su tiempo las ordenanzas, estatutos y la ley, de lo que se había profetizado de Él por los profetas, ya que todo tiene un orden y tiene un tiempo. Como hoy es el tiempo de que escuchen, de que pongamos atención, de que atendamos al llamado de Dios para toda la humanidad, porque el tiempo se acaba. El Señor Jesucristo viene por un pueblo consagrado y que le sirva, absteniéndose hasta el día de sus vidas en santidad. Así que vamos nuevamente a las Escrituras, ahí en el libro de Mateo capítulo 4, y vamos a empezar a desglosar versículo por versículo. Como hemos dicho, vamos nuevamente al libro de Mateo, donde vamos a empezar a desglosar y entrar ya al tema.
Pero tuve que hablar de esto para entender que el Señor Jesucristo se vino presentando y se presentó ya bautizado después al desierto, después que se bautizó con Juan el Bautista. Empezó a cumplir las escrituras y vino a salvarnos. Él está dando la oportunidad de regresar el Espíritu Santo a todo aquel que le busca y se somete y se sujeta a la santidad, que es lo principal. Amén. Así es que en Mateo 4 del 1 al 11, ¿verdad? Vamos a leer, pero vamos a leer los dos primeros versículos y voy a ir interpretando y explicando lo que el Señor ha dado a mi vida para que ustedes conozcan y sepan de parte del Espíritu Santo. Entonces dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces yo tengo que hablarles como el mismo Espíritu Santo me ha enseñado. Y les tengo que hablar como humanos que somos. Porque de acuerdo a las Escrituras, como dice, Jesús fue tentado 40 días y 40 noches. Y dice la Escritura que tuvo hambre. Así es que, como digo, tengo que explicar como humanos que somos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, él tenía que mantenerse firme, íntegro, sin que el enemigo lo tocara. Pero podemos entender que la carne es débil, entonces la carne estaba muriendo. El Señor Jesucristo estaba muriendo. Imagínense 40 días y 40 noches en el desierto sin agua y sin comida. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo tuvo hambre, sed, se cansó, lloró, se angustió, se airó. O sea, como ser humano era imposible. Y Satanás decía, le mandaron decir, ¿verdad? Sus achichincles, decimos así en México, que había uno allí en el desierto que no moría. Llevaba ya un tiempo y no moría. Más de un mes. Entonces el enemigo vino directamente a verlo y no lo podía creer. Pero Jesús estaba muriendo. Porque entendemos que en el desierto sin agua nos deshidratamos y nos debilitamos, ¿verdad? Porque es necesario tomar el agua. Así que el Señor Jesucristo estaba muriendo. Pero podemos entender, y como el mismo Espíritu Santo nos enseña, que con el Espíritu Santo sí se puede obedecer. Sí podemos sujetarnos, porque el Señor mismo dijo, y recibiráis poder, ¿verdad? Y me serás testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque ese es el poder que nos da para sujetar esta carne, este cuerpo. Así es que estamos viendo que Satanás ya había contratado a seres, los cuales habían venido y le habían avisado. Pero podemos entender que Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Por lo cual le tuvieron que avisar a que fuera a ver. Y fue a ver. Así que el enemigo fue a tentar al Señor Jesucristo, pues que sabía y sabe cómo engañar al ser humano. Puesto que Él nos lleva desde el principio de la creación, desde los 6,000 años de la creación hasta hoy, nos lleva de ventaja. Es un gran estratega. Es súper astuto. Pero nosotros, con el Espíritu Santo que está dentro, Él nos revela todo. Todo, todo. Nada más es cosa de sujetarse a la palabra y Él viene y nos recuerda. El mismo Espíritu Santo nos recordará todas las cosas y nos enseñará todo. Así es que, porque dice la Escritura que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que la unción misma nos enseña todas las cosas. Bendito es el Señor. Así es que Satanás sabía que el Señor Jesucristo estaba muriendo, pues conoce nuestras debilidades y nuestros sentimientos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 18, para que veamos cómo el Señor nos esfuerza, cómo el Señor nos da confianza para que no temamos, para que podamos poder servirle, que no tengamos miedo y que podamos obedecer su palabra. Dice ahí el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 2, 18, ¿verdad? Poniéndonos el ejemplo, la palabra y el bendito Señor, dice de esta manera, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es que no hay que tener temor. Hebreos 4, 15 y 16 también dice así, miren hermanitos, bendito es el Señor. Hebreos 4, 15 y 16 dice de la siguiente manera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para cuando nos sientamos débiles, que no podemos, hay que acercarnos al Señor. Por eso dice el libro también de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 4, de 2 al 4, dice Santiago, o el mismo Dios hablando, o Santiago escribiendo y siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, perfectos en el conocimiento del bien y del mal, sin que os falte cosa alguna. Así es como el Señor nos exhorta, nos insta a que no tengamos temor de nada y que no tengamos temor del enemigo, porque Él siempre va a estar aquí con nosotros para socorrernos. Vayamos al versículo 3 y 4 del libro de Mateo nuevamente. Tengo que avanzar para que puedan conocer y terminar el tema completo. Así es que la Escritura nos enseña en el versículo 3 y 4, ¿verdad? Que como ya entendimos que el enemigo quiso engañar al Señor y sabía que estaba muriendo. Pero el Señor, poderoso con el Espíritu Santo. Y luego en el versículo 4 dice, voy a leer 3 y 4, dice: y vino él el tentador y le dijo, después de que Jesús estaba muriendo y debilitado, dice que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres, porque Satanás no sabía quién era el Señor Jesucristo. No sabía. Y nunca lo supo hasta que resucitó. Y entonces Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que Satanás no sabía quién era realmente el Señor Jesucristo. Y le vino a ofrecer, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir que el Señor tenía hambre, tuvo sed, sintió cansancio, angustia, tenía dolor. Dice que el Señor se airó, lloró y aún murió como humano. Así es que la carne estaba muriendo y Él le vino a ofrecer, ¿verdad? Lo vino a tentar, pues es el gran estratega. Satanás es el gran estratega que es parecido a la serpiente. El Señor nos lo ilustra. Y la serpiente, cuando abre su boca y saca su lengua, está partida en dos. Así es como es esa gente falsa y predicadora que habla la palabra transquiversándola. Así también es aquella persona que quiere sacar provecho de otro, ¿verdad? Hablando verdad y mentira. Pero por eso hay que tener cuidado, porque hay muchos falsos enseñantes y muchos falsos maestros, en los cuales hay que tener cuidado. No sea que nos arrastren. Veamos cómo dice la Escritura, porque así es Satanás. Y así él usa los que él quiere siempre usar. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme, no se detiene. Porque así hay muchos que a veces sacan provecho de la congregación, engañando y sacando provecho. Bueno es aportar y apoyar a la congregación, pero siempre y cuando te enseñen bien. Que te digan la verdad. No que por conveniencia ahí te tengan. No debe de ser así. Por eso dice también Judas, versículo 3 y 5. Dice, escribiendo y exhortando a la iglesia. Dice de la siguiente manera, ahí en Judas, versículo 3 al 5, dice: bendito es el Señor. Libro de Judas. Oh, gloria a Dios. Oh, aquí está así. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Que defendamos la palabra, pues. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que conocen la verdad y luego se portan al revés, contrarios,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura que nosotros íbamos a recibir el poder. Y por eso poder es que podemos soportar las tentaciones. Por eso dice Romanos que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos los hijos de Dios. Vayamos a Mateo 28, 41. Veamos cómo dice. Veamos cómo dice la bendita palabra del Señor. Mateo 28. Bendito es el Señor. Mateo 26, perdón. Versículo 41. Dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad está, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que sí, somos carne, somos débiles, pero el Espíritu Santo siempre está presto para ayudarnos. Siempre está listo para que soportamos la tentación, porque dice la Escritura que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Así es que no tenemos que tener miedo ni retroceder, como muchos lo han hecho. Pero por eso es esta bendita palabra, este mensaje que te traigo, para que te defiendas de aquel que en un tiempo te avergonzó y nos destituyó también de la gloria de Dios. Ahora vamos a ver el versículo, repitiendo el versículo 4, vamos para allá nuevamente, ahí el libro de Mateo, que dice, ¿verdad? Y respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él vino a querer tentar a aquel que convirtió los panes, las multitudes de panes y los peces, ¿verdad? Pero o sea que entonces tenemos que mantenernos firmes, porque la palabra del Señor también dice en Salmo 119, 5, dice de la siguiente manera. Salmo 119, 105 dice de la siguiente manera: para que nos animemos, para que estemos firmes, para que no decaigamos, para que no nos desanimemos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que si nosotros nos preparamos, estudiamos y nos hacemos perfectos en el conocimiento del bien y del mal, el enemigo no nos atrapará. Así es que echémosle gana, amados hermanos, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir otra vez. Ahora vamos a ver versículos 5 al 7, cómo la bendita palabra del Señor nos exhorta, nos enseña y nos induce a que no nos regresemos, que no temamos a lo que el enemigo hace. Dice el versículo 5 al 7: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el enemigo, dice la Escritura, dice que le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Pero bien claro la palabra dice que le llevó. No que lo llevó. Le llevó. No lo llevó. No como que si el Señor Jesucristo fuera un muñeco o un juguete de electrónico o un títere. No. Dice que le llevó, es más, le llevó un espejismo, le llevó una visión, porque estaba muriendo la carne. Le llevó un espejismo, haciéndolo creer tratando de hacer a ver qué haría, a ver si se echaba para abajo para que se matara, para que escuchara su voz como toda la humanidad ya había hecho con todos, engañándolos. Por eso dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Lo hizo verse arriba del templo, pero llevó una visión, un espejismo. Así es como quiere hacer siempre con toda la gente, y lo hace con aquellos que no entienden o no conocen, o no hay quien les pueda aún explicar las cosas realmente como es, porque al Señor nadie lo puede mover. Él es la roca inconmovible, es el fundamento de la iglesia, es la roca inconmovible. ¿Cómo va a ser que el enemigo va a venir y lo va a querer tocar? Ahí lo desintegra, hasta de la nada se anda desapareciendo. Por eso hay que entender bien claro qué es lo que está diciendo la palabra. Por eso dice que le llevó, no que lo llevó, le llevó para engañarlo. Porque él es el gran astuto,
pero nosotros con la palabra del Señor lo avergonzamos y le damos en su cabeza. Porque al verdadero cristiano no lo va a mover y no nos va a mover. Así es que tenemos que enseñar a la gente y al mundo de que como por el Espíritu Santo sí podemos obedecer la palabra. ¿Verdad? Bendito es el Señor. Un ejemplo de esto es como cuando tú vas al restaurante, te sientas y pides un vaso de agua, el mesero te lo lleva, te lo trae, te lleva, no que te lleva, te trae, te lleva. ¿Sí? Así es como hay que entender las cosas. Y no hacer caso a lo que el enemigo nos quiera llevar como él quiera. Pues si ya no somos pelota, ya no, eso se acabó. Ahora estamos firmes sobre la roca. Porque no tiene nada ahora y nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Así es que el enemigo se atrevió a querer engañar al que todo lo sabe, al que todo lo puede. Bendito es el Señor. Pero pues así tenía ya el pueblo de Israel, desobedientes. Por eso el Señor vino a salvarlos. Por eso el Señor vino y se presentó. Fue tentado en el desierto, cumpliendo toda la ley y todo lo que decía la Escritura de él. Por eso hay que tener cuidado en no tentar al Señor. Porque muchas veces el enemigo te puede engañar. Muchas veces te puede decir, mira, tómate este vaso de veneno y verás que no te mueres. Porque la Escritura dice que no te hará nada daño. A ver, ¿y si es cierto? Que no te puedes morir. A ver, tómate el veneno. No lo hagas porque te mueres, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Bendito es el Señor. Y ya ahí en el versículo, vamos a leer el versículo 8 y 9. Como nuevamente, otra vez, Satanás lo vuelve a tentar y le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Muy alto, muy alto, le llevó a un monte. Le llevó otro espejismo. Lo hizo ver que estaba en un monte alto, alto. Si Jesús estaba en el desierto. Y dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito es el Señor. O sea que le volvió a llevar otro espejismo para ver si ahora sí caía. Y dice que lo hizo verse en un monte muy alto, y le mostró así, miren, todos los reinos del mundo alrededor, todos. Pero por lógica podemos entender que aunque nos subamos al monte Everest, al monte más alto que haya sobre la tierra, jamás podremos ver del otro lado Japón, ni la Rusia, ni África, porque es imposible. Entonces Satanás le mostró todo y le ofreció todo al que es el dueño del oro, de la plata y de todo, hasta de nosotros mismos. Porque nosotros no somos dueños ni de nuestro cuerpo, ni de nuestro alma, ni de nuestro espíritu. Todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura. Así es que le quiso ofrecer todo al dueño del oro y de la plata, al que creó las plantas y todo. Lo hizo creer y ver otro espejismo. Qué barbaridad, querer engañar al Señor. Así nosotros no tenemos que creer que de veras somos más intelectuales. Aquí el único que manda es el Señor, el Espíritu Santo. Así es que, como digo, quiso engañar al maestro. Aquel que había hecho la profecía de que vendría y lo cumplió. Por eso dice Juan capítulo 1 versículo 3. El libro de Juan capítulo 1 versículo 3 dice de la siguiente manera. El versículo 3 nada más dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque Él lo creó todo. También nos lo dice ahí Colosenses 1:16. Vamos a ver a Colosenses 1:16 cómo nos dice también. Confirmando conforme la palabra. Porque el que hable conforme a la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque aquí Pablo está hablando del Señor Jesucristo, escribiendo a los de Colosenses. Jesús ya no predicaba a Jehová, Jesús predicaba al Señor Jesucristo. Predicaba al Señor Jesucristo.
Amén. Así es que así dice la Escritura. Pero vamos a ver cómo dice Santiago 1:12, para que te animes, hermano, o tú que eres nuevo, para que no tengas temor el día que te quieras acercar y servir al gran Dios Todopoderoso. Si yo estoy hablándote a ti es porque yo he sido enviado por Él. Porque es mi obligación, porque a misericordia fui llamado. Ya son 28 años. Día 3 de marzo de 1996 tuve esa gran experiencia y por lo tanto desde aquel día hasta hoy, mira, aquí estamos. Y se puede con el Espíritu. No es fácil, pero no es imposible. Santiago 1:12 al 15 dice, y exhortándonos así, el medio hermano del Señor Jesucristo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, estando en el desierto, aquí en la tierra, en el mundo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, los que le obedecen. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o sentimiento carnal es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o los malos sentimientos, después que han concebido, que los has practicado, da a la luz el pecado, el desobedecimiento. Y el pecado siendo consumado o hecho da luz a la muerte. Se murió. Se acabó su 20, decimos en México. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Si algún día alguno de ustedes quiere entrar a servir al Señor Jesucristo y ser parte del pueblo. Porque Satanás no te va a dejar ir tan fácilmente. Así es que pongamos atención a la palabra. Porque para entrar al cielo no es fácil. Y solamente para regresar al cielo es por el Espíritu Santo. Es el boleto a regresar a casa. Y el Señor conoce a los suyos. Dice que Él nos ve como luminares en la tierra. Él nos ve como luz. Bendito es el Señor. El versículo 10 y 11 ahí en el libro de Mateo nuevamente, cual escribió Mateo, dice, entonces el 10 y 11, entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. Así que, pero veamos el libro de Santiago 4:7 también. ¿Cómo dice? Miren cómo dice la palabra. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros con sus dardos que te lance. Porque él es un león derrotado, sin dientes. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y hoy tú lo puedes pisotear sencillamente. Nada más es cosa de que tú quieras. De que tú quieras. Entonces, así la palabra del Señor nos enseña. Le digo que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Regresando allá. Entonces le digo, solo a tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que Satanás fue la primera vez que vino y que se fue. Le obedeció al Señor. Porque solo al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás, y le sirvió. Se fue. Vámonos. Se fue. Dice uno en México, se fue a volar. ¿Verdad? Y el diablo dice el versículo 11, entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían al maestro. Porque estaba muriendo. 40 días y 40 noches. Y ahí Satanás queriéndolo hacer creer pues que lo iba a obedecer. Porque así ya había tenido a todo el pueblo de Israel. Todos estaban perdidos, porque ninguno era puesto por Dios, sino que ellos mismos se ponían. Así es que, en cuanto se fue Satanás, dice el Espíritu Santo, hablando a la conciencia mía, que bajaron, descendieron y le trajeron el maná del cielo, de un sabor como de cilantro blanco. Y luego movieron la roca del desierto de Judea y brotó el agua. Así el Señor quiere hacer contigo. Quiere darte de este maná, que lo pruebes,
que lo pruebes. Porque Él es el gran yo soy. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que sirvamos al Señor. Porque la Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Voy a ver nada más 3 pasajes y concluyo. Habría mucho más, pero no te quiero cansar de más. Vayamos al libro de Juan 6, 51 al 56. Libro de Juan 6, 51 al 56 dice de la siguiente manera. Jesús dijo y te invita a ti que me escuchas y a ti, hermano, presta atención, porque una vez tú sabido ya no hay vuelta. Dice, Jesús dijo al pueblo de Israel, a su pueblo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así les dijo el Señor Jesucristo estando en Capernaum, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Del pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo. Él no dijo de cierto, así ha dicho Jehová. De cierto, Él lo decía. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dando a entender que Él es la palabra que descendió. Él es la sabiduría. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Descendió, se manifestó en carne y vino a enseñarnos. Dice también allí, cuando Jesús estaba con sus discípulos camino al huerto de Getsemaní, cuando iba a ser entregado, en Juan 14:10. Juan 14:10 dice, Juan 14:10, bendito es el Señor. Así dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando iba a ser entregado allí en la cruz del Calvario. Les dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso es que el Señor Jesucristo iba a entregarse en la cruz, en la carne. Puedo hablarlo más abiertamente. El Espíritu Santo iba a entregar la carne para derramar la sangre y Él mismo reconciliar al mundo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y las palabras que Jesús hablaba, como dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre está dentro de mí, el que me engendró? Las palabras que yo te hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que está hablando el Espíritu Santo a través de la carne. Sino que el Padre que mora, que habita en mí, Él hace las obras, porque Él sanaba, porque Él hacía todas las acciones. Juan 15, del 1 al 7 dice, también, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, el que lo engendró. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que sin separados del Señor, nada podemos hacer. Tenemos que acercarnos a Él. Y concluyo aquí, en esta porción de las Escrituras, otros 2 versículos y concluyo. Allí en Mateo 11, del 28 al 30. Mire cómo dice la bendita palabra del Señor. He dado prontitud, porque es mucho lo que hay que leer para los que son nuevos, pero es de bendición. Yo prefiero hablar así, la palabra, que 1000 palabras mías, huecas. No, yo hablo conforme a la Escritura. Y parece ser que así hasta yo mismo soy más seguro. Y sé que le cumplo al Señor. Mateo 11, del 28 al 30, miren cómo dice.
Bendito es el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Te lo digo a ti que me ves, que eres nuevo. Que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aunque pasemos en el desierto, con cargas, con problemas, es mejor caminar con Dios y sufrir que caminar con Satanás, sufrir e irse al infierno. Por eso es esta palabra para ti, porque Él es la paz. Él es el día de reposo, pero es para la alma. Él es el día de reposo hoy para todos los cristianos. Todos los días podemos trabajar y todos los días tenemos que hacer bien y la ley no nos puede acusar. Porque si tienes el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Así que esta ley es la ley espiritual con la cual puedes cumplir la terrenal. Pero el día de reposo nada más fue invertido en espiritual. Y ese reposo es Cristo, que te está llamando y que quiere que le sirvas. Que quiere darte la oportunidad de regresarte y darte nuevamente al Espíritu Santo. Como dijo Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo cuando tuvimos la experiencia, sino el espíritu que sale de adentro de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos todo lo que nos ha concedido. Y te lo comparto. Concluye aquí en el libro de Efesios capítulo 6, 16. Bendito es el Señor, Dios Todopoderoso. Libro de Efesios 6. Vamos al libro de Efesios 6, 13. Dice de la siguiente manera. Bendito es el Señor. Vamos al libro de Efesios. Gloria al Señor. Gálatas, Efesios. Versículo 6, 13 y aquí concluyo. Era bastantísimo, pero te estoy dando la mitad de lo que iba a hablar porque el tiempo apremia. Ahí donde está la armadura de Dios dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estate firme sobre la roca, que es Cristo Jesús, en la cual está fundamentada la iglesia. Así que de esta manera, yo me despido, trayéndote este mensaje de salvación, porque el Señor quiere que tú vengas nuevamente a Él y regreses a casa de donde venimos. De donde vino la primera alma llamada Adán, la cual el Señor por su Espíritu Santo lo engendró. Y lo hizo crecer de la tierra, del polvo, del barro. Pero por eso el Señor le dijo a la serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida. Que aunque la serpiente no come polvo, se está refiriendo a ti y a mí. Quiere este polvo de carne y de barro. Así es que yo te invito a que escapes por tu vida y llévate este consejo en tu mente y en tu corazón. Bendito es el Señor Jesucristo. Así que con esto me despido y gracias por prestar la atención a este tema. Jesús en el desierto. Que no te ande llevando visiones ni espejismos. Como quiso engañar al Señor que le llevó. No que lo llevó, le llevó espejismos. No dejes que el diablo te traiga espejismos. Que no te lleve nada, ni a ti ni a tu familia. Sé listo y sigue al Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Padre, en esta hora, Señor, yo me despido una vez más, Señor, dando tu palabra, Señor. Yo te pido que todos los que vieron este mensaje sean bendecidos, Señor. Por tu misericordia, Señor, yo te pido que tengas compasión, Señor, del que no te conoce. No estoy hablando de alguna religión. Te traigo la verdad. Te traigo la verdad declarada a mi conciencia, a mi vida, la cual tengo que enseñarte. Pues es mi obligación como ministro y administrador que soy del Señor. Que el Señor los bendiga. Amén y amén. Bendito es el Señor.